He sido jugadora de fútbol profesional durante muchísimos años y bueno, yo hoy vengo a dar mi humilde opinión. No soy tan moderna como Pedro y vosotros que hacen PowerPoint. Yo vengo a explicar un poco lo que es mi historia, lo que yo he vivido y lo que a día de hoy se sigue viviendo en el mundo del fútbol, ¿no? del que yo vengo. Nos remontamos a los años cuando yo nací, que yo soy de 1993. Por entonces no estaba normalizado que las chicas jugaran al fútbol, que, yo qué sé, de toda la vida ha sido que tú eres niña, pues te vas al baile, que era lo que me apuntaron a mí cuando era chica, y pues el chico practica fútbol, balonmano, pues deportes que sean de contacto y cosas que a lo mejor a mí me gustaban más. Yo recuerdo que tengo un hermano mayor que tiene un año más que yo y él sí que practicaba fútbol. Entonces, cuando muchas veces mi madre y yo íbamos a recoger a mi hermano, yo le insistía mucho, mamá, que yo me aburro en baile, que yo no quiero practicar baile, que yo... Pero claro, los padres, pues, al final pues son antiguos, tienen otra mentalidad, pero yo la verdad es que tuve la suerte de que mi madre, en ese aspecto, pues no lo era. Ella había sido una mujer muy deportista siempre, había practicado muchísimos deportes y pues como que normalizó que a mí me gustara el fútbol. Después de convencer entre mi hermano y yo a mi madre, fuimos a como apuntarme al club en el que jugaba mi hermano, porque como nos llevábamos solamente un año, podíamos jugar en el mismo equipo. Al llegar allí, que era el Club General Bañul, ya ves tú que eso ya ni existe, en el ¿cómo se llamaba? Hípica, no, en el Club de Oficiales, mi madre entró allí a la oficina y le dijo, mira, que es que vengo a apuntar a mi hija a fútbol. Y le dijo, mira, es que aquí no hay ninguna niña apuntada. Dice, pues ella va a ser la primera. Pues efectivamente, así fue. Tengo mi ficha todavía del año 1999, que fui la primera chica en el General Bañul a apuntarme a fútbol. Sí que es verdad que es difícil, ¿no? Bueno, por aquel entonces no, porque era joven, tenía 6 años, no lo ves de esa forma, ¿no? Tú te lo vas a pasártelo bien. Sí que es verdad que cuando ya te vas haciendo un poco más mayor y tienes uso de razón, pues hay muchos comentarios que no vienen a cuento, ¿no? Sobre todo de chicos, de machorra, te gusta el fútbol, pues son mucha discriminación por practicar un deporte que supuestamente está asociado a hombres. Gracias a Dios, pues yo tenía a mi hermano conmigo en mi equipo, que él era mayor que yo, me defendía y pues sin problema. La complejidad viene cuando ya te vas haciendo más mayor, cuando ya empiezas a tener un poquito más de uso de razón, los comentarios a lo mejor quizás te empiezan a afectar un poco más, empiezas a socializar y no, que esta es machorra, que esta no sé qué, ¿no? Siempre, pues, al final yo pienso que mi orientación sexual no tiene nada que ver con mi gusto deportivo, ¿no? Tenemos que aprender a separar muchísimo eso porque no tiene nada que ver. Recuerdo que a los 10, 12 años dejé de practicar el fútbol porque ya eran muchos insultos, sobre todo no jugaba ni en el colegio, ni en el patio, ni en ningún sitio porque me exponía a cosas que pues no me gustaban. Aunque siempre me considero una persona que soy fuerte, que siempre me he defendido, que no me vengo abajo con comentarios, pues ya llegó un punto en el que pues a mí eso ya no me gustaba. Dejé de practicarlo. Conforme fueron pasando los años, empiezas a juntarte con personas pues, que para mí eran del colectivo, o sea, amistades que eran como yo no era el bicho raro de mi clase, a lo mejor ya empezaba a juntarme con personas que también pues, le gustaban las chicas o le gustaban los chicos. No era un tema tabú me gusta esta persona o me gusta la otra, sino era mucho más normalizado. Me enteré que había aquí en Melilla una liga femenina, solo femenina, de personas adultas, a lo que yo fui a probar. Yo tendría pues unos 14 años. Cuando yo llegué allí, yo entré en ese pabellón y eso para mí fue como mi refugio, o sea, donde no me iba a sentir un bicho raro, donde iba a estar cómoda. Las personas, ninguna de las personas que había allí juzgaba a la otra, simplemente estábamos juzgando lo que era el fútbol. A nadie le importaba con quién me acuesto o con quién no, o sea, yo simplemente debatía sobre lo que veía en el campo, ¿no? Es cierto que es una liga que actualmente no tiene límite de edad. Empieza a los 14 años y tú puedes tener 15, 20, 30, 40 que puedes seguir jugando en esa liga, ¿no?
Eso en las ligas masculinas pues no pasa. Sí que es verdad que te encuentras una liga de adultos de 18 años y en adelante, pero casi siempre son personas jóvenes. ¿Qué pasa? Que antiguamente pues las mujeres éramos tan poquitas que estábamos todas metidas en esa misma liga. Voy a coger el papelillo para que no se me olvide nada. Y yo por lo menos ahí pues empecé a darme cuenta de que siempre me había sentido pues quizá como, pues eso, como no entendida, muy juzgada, y que de repente llegué a un sitio donde todo el mundo pues era como yo. Siendo realistas, creo que en el mundo del fútbol, si dijera un 70%, son personas del colectivo, ¿no? Es verdad que en el fútbol, al menos en mis equipos femeninos, en lo que yo he vivido, el 70-80% son del colectivo y las que no, pues lo respetan. O sea, hay mucho respeto por parte de las mujeres, cosa que no pasa con la parte con los hombres, ¿no? Que eso también es otro de los puntos que vamos a hablar. Bueno, yo ya con 14, 15, 16 años ya pues empecé a explotar de forma muy exponente hacia arriba, ¿no? De una calidad deportiva, pues al final entrené mucho, se me daba bastante bien y se decidió, o sea, se apostó en Melilla porque hubiera un equipo de segunda división pues, de Melilla, que nunca se había visto, femenino. Se apoyó bastante económicamente, jugamos una fase de playoff y pues ascendimos. Es verdad que cuando tú ya entras dentro de lo que es una liga femenina, pues te expones a comentarios de personas que van a ver los partidos, gente que no... comentarios machistas, sobre todo mucho inculto, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando yo le decía a mis amigos, oye, pues estoy jugando en un equipo de segunda división, ¿y cuándo jugáis? Pues los sábados, pero ¿y saben jugar fútbol? O sea, estamos hablando de que al final es un deporte semiprofesionalizado, ¿no? Porque soy una jugadora de segunda división con un contrato semiprofesional con el que estoy cobrando, no tampoco mucho, pero sí que es verdad que es algo que cobro, y tenemos calidad, al final entrenamos de lunes a viernes, pero los chicos siempre lo veían como que no es comparable a lo masculino. Yo personalmente invité a muchos amigos, familiares, gente que no sabía del fútbol femenino y la verdad es que les sorprendió para bien. Entre ellos mi padre, porque mi padre nunca ha sido una persona aficionada al fútbol, porque no le ha gustado, porque no le gusta pues, los problemas que hay de la grada, los aficionados, los comentarios, pero no con respecto a mujeres, sino en el fútbol masculino. Sabemos lo de, anda ya, no sabes jugar al fútbol, o muy poca educación deportiva, ¿no? Pues mi padre, pues poco a poco se fue aficionando a lo que es el fútbol femenino porque no tenía mucho que ver. Al final, tiene suerte de que la poca visualización que tiene el fútbol femenino, al final, ¿quiénes son? Familiares, amigos, conocidos, gente que te respeta, que no se va a meter contigo. O sea, gente que viene a ver un partido a disfrutar. Poco a poco conseguimos que en Melilla se visualizara muchísimo más lo que es el fútbol, porque ya te digo que aquí en Melilla lo que era el fútbol femenino no se conocía, hasta el punto de que con el respaldo de aquel entonces del gobierno consiguieron apostar por nosotras un poquito más con el tema de dinero y pudimos traer a jugadoras de fuera para poder ascender el equipo a primera división, que eso ya fue un salto mucho más grande. Para poner en contexto, el fútbol sala tiene, podríamos decir, cuatro categorías. La categoría local, o sea, local, Melilla, la categoría andaluza, Melilla y Andalucía, la categoría de segunda división, que ya nos estamos remontando a toda España, pero por grupos, separación por grupos, y la primera división, que ya es toda España, los mejores equipos de España, pues a lo mejor hay 2 en Galicia, 3 en Madrid, 4 pues repartidos, ¿no? Conseguimos ascender a primera división y ahí yo ya me llegué a topar con jugadoras que son realmente increíbles, ¿no? O sea, para que os pongáis a la idea, aquí en Melilla tenemos a las 2 mejores jugadoras del mundo jugando en la actualidad. O sea, hay una chica que tiene 9 balones de oro, que es jugadora brasileña, y una chica que tiene 5 mundialitos de Brasil. Una pasada. O sea, son la élite del fútbol sala. Pero, ¿quién las conoce aquí?
Yo creo que la mayoría no tenía ni idea de que teníamos esa calidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que volvemos a que no se visualiza, no se habla, no se comenta. Yo porque he tenido la suerte de conocerlas. Son jugadoras brasileñas. Aquí en Melilla casi el 90% de la plantilla que tiene el Torreblanca, que es el equipo nacional de primera división, son jugadoras brasileñas. Pues ellas la verdad es que te explican y te cuentan que al final han vivido prácticamente lo mismo en sus países, porque ellas emigran aquí a España porque la Liga Española es como la mejor, la que más oportunidades da y en la que menos acoso reciben, ¿no? Allí en su país es que Brasil, Argentina son países que al final tampoco tienen tanta cultura deportiva. Cuando ellas llegan a España y vienen aquí, pues ya te digo, flipan con respecto a lo que es salarios, oportunidades de trabajo, contrato, el tipo de contrato que te hacen, sobre todo aquí en Melilla, ¿no? Porque tenemos la suerte de que al final pues, el gobierno es el que da el mantecao y el que permite que podamos tener las nóminas que tenemos actualmente. Y bueno, ahí ya entro en un debate, ¿no? que es la diferencia que hay entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Yo estoy diciendo que yo he sido jugadora profesional, o sea, yo tengo un palmarés de que he conseguido en fútbol playa y en fútbol sala, que son los dos deportes a los que yo practicaba, en fútbol sala he conseguido ser subcampeona de la Copa de la Reina, campeona de la Supercopa de España, que he quedado segunda en Liga, la Liga de Primera, y luego aparte en fútbol playa he sido convocada a la selección española y luego aparte soy campeona de España de la selección española. Todo lo que yo he conseguido, y si lo hubiera comparado con lo que a lo mejor un chico consigue, a lo mejor podría haber cobrado 5, 6, 7, 8 veces más de lo que yo cobraba. Yo os pongo en contexto, hablo con la realidad. Yo tenía un contrato profesional entrenando mañanas y tardes, porque al final el deporte de élite es así, entrenar mañanas y tardes, y cobraba 1.500 euros. Y era la élite del fútbol sala. La élite del fútbol sala masculina, pues a lo mejor estamos hablando de que esa persona puede cobrar entre unos 20.000, 30.000 euros mensuales. O sea, es bastante diferencia. Para que os hagáis a la idea, aquí, la que se dedica al fútbol, no, estoy hablando de fútbol sala, pero bueno, ahora iré al fútbol 11, la que se dedica al fútbol lo hace porque quiere, no porque viva. La realidad es que yo tenía 2 trabajos. Yo era futbolista profesional y lo compaginaba con deporte, con algún tipo de trabajo por la tarde, a media jornada, porque si no, no lo podía compaginar. Porque al final nadie sabe de lo que es la realidad del mundo deportivo. Todo el mundo dice, joder, qué suerte tienes, Patri, que te dedicas a lo que te gusta. No. A mí me gustaba jugar al fútbol, echar pachanga con mis amigos, divertirme, pero cuando eso ya lo transformas a un trabajo, creo que ya no te gusta tanto. Porque levantarme a las 7 de la mañana todos los días a entrenar de 8 a 9 y media de la mañana a hacer entrenamientos analíticos, específicos de portería, a correr, a tal, pues ya llega un momento en el que no te gusta, ya te deja de gustar. Era un hobby, pasa a ser un trabajo, ya no te entusiasma tanto, ¿no? La gente no sabe tampoco de la realidad que vive un deportista profesional, o sea, de las ausencias, las carencias que tiene cuando es profesional. Yo, por ejemplo, durante los 9 meses que dura una temporada, no tenía vida social. O sea, yo de lunes a viernes entrenaba y los fines de semana tú juegas. Por lo tanto, o te desplazas fuera, porque casi todos los partidos eran uno fuera, uno en casa, uno fuera, uno en casa, y no tienes vida. O sea, bautizos, bodas, comuniones, cosas familiares, yo me las perdí absolutamente todas, pero porque al final me dedicaba a lo que me gustaba. A mí me llamaban, oye, Patri, que nos vamos a ir por ahí a tomar unas cañas, ¿te vienes? No puedo, el lunes me pesan. Si doy 1 gramo más o no sé cuántos gramos de más, me multan. No me puedes ver un fin de semana que yo tenía que viajar, a mí no me podían ver el viernes a partir de las 12 de la noche en un sitio que no fuera mi casa, porque si no, me exponía a multa también, ¿no? Entonces, bueno, la gente no sabe de los sacrificios que uno tiene que hacer cuando es deportista profesional y luego es que encima no está remunerado. Si hablásemos de que al final me compensa, vivo bien, pues no. Yo he traído unos datos que quiero que comparemos para que os hagáis una idea de las diferencias salariales que hay en España. Vamos a hablar de España, ¿vale? En la actualidad, en España hay un 744% de diferencia en el salario de un hombre al de una mujer, ¿vale? Voy a hablar del fútbol 11 ahora, que es quizás el que más vistosidad tiene y es el más
El más conocido. 744% de diferencia, ¿vale? Yo te voy a hablar de nóminas, de cifras reales, de nóminas reales que hay, por ejemplo, entre Alexia Putellas, que es una de las más conocidas, y a lo mejor un jugador que a lo mejor no es tan conocido, ¿vale? Los hombres anualmente pueden cobrar una cifra de unos 190.000 a unos 230.000 anuales, lo que más o menos implica unos 15.800 euros mensuales. La mujer, en la misma categoría, estamos hablando de que son unos 22.500, 23.000. Unos 1.800 mensuales. A ver, que hoy en día cobrar 1.800 euros no está mal. O sea, está bien, pero estoy haciendo lo mismo que tú. No tengo la misma visibilidad, pero al final estamos practicando lo mismo. Los contratos. Vamos a hablar de los contratos. Yo era jugadora profesional y mi contrato era de cotización, pues una basura. Al final, yo estoy cotizando pues a 4 horas al día, porque era lo que yo entrenaba. Y luego, aparte, mi contrato duraba lo que duraba la temporada, de agosto a junio. A mí no me pagaban las vacaciones, a mí no me pagaban, no tenía días de asuntos propios, no tenía pagas extras, no tenía absolutamente nada. Sin embargo, eso cambia en los contratos masculinos. Los contratos masculinos son por temporada. O sea, la temporada 2023-2024, la temporada 2024-2025 por temporada. Normalmente las temporadas de los chicos suelen ser de 2 años a 4 años, variando del club, ¿no? Pues esa es otra de las diferencias. También hay muchísima desigualdad con respecto a los premios que se dan en las categorías, ¿no? Por ejemplo, sabemos que existe la Liga. La Liga es la liga que juegan en España, la Liga Española. Está luego la Copa de la Reina o Copa del Rey. Todo ese tipo de competiciones que existen, ¿no? También hay muchísima diferencia para el que gana, el equipo masculino que gana la Liga y el equipo femenino que gana la Liga. La Copa, todo. Con respecto a los mundiales, quiero que seáis conscientes de que este año, en noviembre, se va a celebrar el primer mundial femenino de fútbol sala. El primero en el mundo. O sea, en 2025 ha sido el primer mundial femenino. En el caso masculino lleva habiendo desde 1978. O sea, increíble. El año pasado no, en 2023 se jugó el Mundial Femenino de Fútbol 11. El premio para los equipos, bueno, por participar tienes un dinero, ¿no? Todos los equipos participantes, todas las selecciones participantes, que eran 32, tenían un tanto por ciento. Y el equipo ganador, por ganar, se llevaba 4.029.000, ¿vale? Estamos hablando de femenino, que más o menos tocaba a unos 30.000 euros por jugadora. Tú eres de la selección española, ganas el mundial dividiendo entre cuerpo técnico, personas de las asociaciones, de jugadores, todo, pues unos 30.000 euros. Sin embargo, que esto ya me hace mucha gracia, en el Mundial de Qatar, que fue un año anterior, ese fue en el 2023, este fue en el 2022, la FIFA, solamente por participar, a cada jugador, daba igual de la selección que fuera, ya le daba 10.000 euros. Solo por participar. Segundo, las selecciones, por ejemplo, en este caso España, a cada jugador le paga por jugar un partido 25.000 euros. Por jugar. Si la selección española hubiera ganado el Mundial de Qatar de hace 3 años, se hubiera llevado cada jugador unos 400.000 euros aproximadamente, frente a lo que se lleva, a los 30.000 euros que se lleva una mujer. Esto es para que veáis la actualidad de los números. Aparte, nosotras tenemos muchísima menor cobertura mediática, o sea, tú pones la tele y ves muy pocos partidos femeninos. Actualmente nosotras, gracias a Dios, desde la temporada pasada esta, tenemos un canal que es Live Bubucela, que es para seguir todos los partidos de la categoría de primera división. Antes no, antes tú no tenías posibilidad de verlo. Eso era o que el club grabara el partido y lo retransmitiera, o no, te lo perdías. Yo he tenido la mala suerte de que al final
mis padres me han seguido siempre y cuando jugaba algún tipo de partido fuera, por ejemplo, la Copa de la Reina, la final de la Copa de la Reina que la jugamos, mis padres querían verla. Y eso se suele televisar en Teledeporte, en televisiones nacionales que realmente pues, quieren dar ese tipo de partidos. Pues la final de la Copa de la Reina que yo jugué en el 2023 no se televisó porque se estaba televisando un partido de Roland Garros de dos jugadores que no eran ni siquiera españoles. O sea, increíble. O sea, familiares que quieren ver un partido que realmente es importante, oye, que es el final de la Copa de la Reina. O sea, que vienen muchísimas personas, entre ellos venía la reina a repartir la copa. Pues no se televisó, para que os hagáis una idea. Luego también es cierto que la publicidad cambia muchísimo. O sea, a una marca internacional le interesa mucho más publicitar a un jugador hombre que a una jugadora mujer. Para que os hagáis una idea, Alexia Putellas, que vamos a ponerla como que es la más conocida, un top española, juega en el Barcelona, pues ella gana de publicidad unos 3,5 millones. Tiene contratos con Nike, con U-Block, con muchas marcas, con Spotify, y ella en total, pues eso, embolsa unos 3,5 millones. Vamos a poner, por ejemplo, Messi. Messi también es del Barcelona. También era del Barcelona. Es un jugador mucho más conocido, lleva muchos años más en la historia, pero él se podía llevar unos 70.000, 80.000 millones al año solamente de publicidad. Y solamente de Adidas, de marcas suyas propias, que realmente les compensa, ¿no? O sea, yo también pienso que la culpa de todo esto la tenemos nosotros, porque nosotros elegimos lo que ponemos en la televisión. Nosotros elegimos lo que queremos ver. Nosotros elegimos la publicidad que le queremos dar a algo. Si no nos quejamos, la cosa no va a cambiar, la cosa va a seguir igual. Entonces, pienso que es importante que las personas que les gusta el deporte o que siguen el deporte, en este caso, sigas a algún familiar, ¿no?, que lo practica, se reivindique y de verdad le den un poquito más de voz y sobre todo visualicen lo que hacemos nosotras, porque muy pocas personas conocen lo que realmente es el fútbol. Nadie, casi nadie. Muy poquitas. A no ser que te haya tocado que alguien de tu familia sea deportista profesional, la mayoría no sabe lo que es eso. Luego también es verdad que la desigualdad que hay en el salario pues conlleva a que al final pues tú dejes de practicar el fútbol. Yo por lo menos he dejado de ser futbolista profesional porque yo me he dado cuenta que al final los años pasan, la vida deportiva es muy corta y si no lo dejaba ya no me podía poner en otras cosas que realmente eran para mí, para mi vida. Si yo cobrara esos 30.000 euros al mes, ¿tú te crees que yo me iba a dejar el fútbol? Pues no, ya tendría mi casa, mi coche, todo, la vida resuelta. Pero desgraciadamente pues no es así, te toca espabilar, dejar lo que te gusta y dedicarte a estudiar o trabajar en otras cosas que realmente pues sean para ti beneficiosas, ¿no? Y ahora pues quiero hablar también un poco sobre la homofobia, LGTBI-fobia que se vive en el mundo del fútbol. Yo la verdad que puedo decir que por mi parte he vivido pero poca, porque sí que es verdad que yo en el fútbol femenino tengo esa suerte de que la mayoría de mis compañeras pues o lo son o respetan. Las chicas que practican fútbol al final lo tienen como muy normalizado, ¿no? O sea, tú vas a un partido de fútbol y casi todas las personas pues o les gustan o no les gustan, y si no les gustan pues no le importa tu vida. O sea, ellas van a jugar al fútbol y ya. Sin embargo, eso no pasa en el mundo del fútbol masculino. ¿Por qué? Yo os puedo decir, en la actualidad, ¿cuántos jugadores de fútbol masculino han dicho libremente que son homosexuales? 0. En la actualidad, 0. ¿Por qué? Al final creo que el fútbol es un deporte que es muy visto por la gente, seguido por muchísimas personas y además mucho machirulo ve el fútbol. O sea, muchas personas antiguas, siendo realista, tú eres gay y eres afeminado y dices, pues voy a practicar fútbol. Pues no. Sabes que ese deporte no lo practicas. O sea, no te vas a ir a practicar fútbol porque al final sabes que te expones mucho más a que se metan contigo, a ese acoso, a esos problemas. Ahora pensad, imaginad que vosotros sois jugadores profesionales, que todos los fines de semana tenéis un partido con un público de 40.000, 50.000 personas y decís libremente que sois homosexuales, salid del armario. ¿A qué os exponéis? Cada vez que tú toques el balón, maricón.
Cada vez que tengas un problema, una discusión con el árbitro, maricón. O sea, aquí estamos hablando de la realidad, ¿eh? Hablo de la realidad de en los años 80 era Michel maricón, en los años 2000 era Guti maricón y en la actualidad es Cristiano Ronaldo maricón. O sea, seas o no seas, te van a juzgar. O sea, es la realidad, es la realidad. Desgraciadamente es lo que hay. Pero ¿sabéis qué? Que da mucha pena porque al final esto es una educación deportiva que ni nosotros mismos tenemos. O sea, nadie sanciona eso, nadie lo va a sancionar. Hay comités, hay árbitros, hay personas que podrían sancionar ese tipo de comportamiento, incluso los clubes mismos de fútbol, sancionar a esas personas que vienen a ver los partidos diciendo, oye, pues ya no vienen más. Oye, pues yo estoy a favor de este jugador mío que es gay y como se le insulte o se le haga cualquier cosa, pues esta persona no va a ver el partido. Pues no. ¿Vosotros pensáis que los clubes realmente a día de hoy se meten en eso? No. Es triste, pero la realidad es que no. Nadie se mete en eso. O sea, les da igual. Miro hacia otro lado, pues si te han insultado, te insultan por esto y si no, pues te insultan por otra cosa. Te insultan porque seas gay, te insultan porque seas negro, te insultan porque... es a lo que te exponen, ¿no? Desgraciadamente en esta vida. En el año 2022, en el 2021, que fue el último mundial, Países Bajos llevaba un brazalete, lució un brazalete con la bandera del orgullo. Y se pretendió sancionar a esa selección por llevar ese brazalete. No se miraba quizá los comentarios xenófobos, homófobos, racistas que habían en los partidos, no, no. Era el brazalete lo que llamaba la atención. Desgraciadamente, si eso no lo hacen clubes importantes, como por ejemplo el Real Madrid, que tiene mucha visibilidad, el Barcelona, no dan esa visualización y defienden a esos jugadores para que puedan salir del armario libremente o que puedan hacer su vida libremente, porque yo la verdad tengo la suerte de que yo he vivido pues al final en una familia, en un deporte, en una afición que me ha acogido y que realmente me ha juzgado por lo que era, por la jugadora profesional que soy. A nadie le importa con quién me meto en la cama o con quién no. O sea, mi vida es mi vida, júzgame por lo que me dedico, pero eso desgraciadamente en el mundo del fútbol masculino pues no existe. Y cambiará cuando tengamos un poco de educación deportiva. Pero seamos sinceros, yo por ejemplo, si tuviera un hijo, me pensaría muy mucho si apuntarlo al fútbol. ¿Por qué? Al final, tienes un hijo, lo llevas vas a verlo a los partidos y te vas a encontrar al que insulta al árbitro, al que pega gritos porque sí, y al final esto es lo que tenemos todos los fines de semana. O sea, yo como deportista no quisiera que mis hijos jugaran al fútbol, o sea, es la realidad. Quisiera que les gustara otro deporte en el que la gente pues, tuviera mucha más educación deportiva, cosa que en el fútbol todavía le falta. Y para terminar, también quería decir que nosotros, yo por lo menos como homosexual que soy, es verdad que el fútbol a mí me ha abierto muchas puertas, pero en mi caso, ¿no? en el caso de como mujer, compañeras, entrenadores, personas que me han apoyado y un sitio donde me he sentido cómoda. Ojalá algún día en el mundo del deporte masculino sientan el mismo alivio, la misma paz que yo sentí cuando llegué y topé con ese grupo de personas que me acogieron por quién era y no por cómo era. ¿Vale? Y esta es mi opinión y lo que he podido más o menos transmitir.